Vayamos por lo primero. ¿Cómo analizan ustedes estos primeros 6 meses al término, en estos primeros 6 meses justamente, cómo analizan el tema económico del país, un balance que usted ha venido presentando durante los últimos días en varias provincias del Ecuador? Buenos días, Luis. Gracias por esta entrevista. Y sí, efectivamente, nosotros creemos que todos debemos empezar con buen ánimo la semana y el próximo está por acabarse ya el mes, así que entramos ya al segundo semestre del año, cosa importante. Vemos que hemos terminado, nosotros todavía no tenemos la información del segundo trimestre, sin embargo tenemos algunas cifras económicas que nos dan cuenta de cómo se ha comportado la economía. ¿Ya? Y podemos ver que en términos generales, al último trimestre del año 2010 nosotros cerramos con un desempeño económico bastante bueno, con un crecimiento, por ejemplo, de la formación bruta de capital fijo de 16% y un crecimiento muy importante en el último trimestre que nos da cuenta de esta senda de recuperación económica. En el primer trimestre también vemos indicios, digamos, todavía no tenemos la información de cuentas nacionales, pero vemos indicios positivos. Básicamente, ¿a través de qué? A través del crecimiento del crédito, que se encuentra en niveles del 30% aproximadamente, y el crecimiento de las captaciones de los depósitos. Esto también ha sido favorable, así también como el cumplimiento de las metas en términos de recaudación tributaria. Por otro lado, también tenemos la información de desempleo, la última disponible al primer trimestre, que nos da cuenta que el desempleo total urbano es del 7%, lo cual es muy bajo, más bajo, digamos, que el 9.1% que registramos en el mismo trimestre del año pasado. Esto nos da indicios, digamos, de que la economía se está recuperando, y esto es algo positivo, porque vemos que existe, por ejemplo, aumento en la importación de bienes de capital, que es positivo porque a su vez se repercute o se traduce después en inversión. Ya, eso refleja claramente que hay una confianza del ciudadano ecuatoriano o de los ecuatorianos en el tema económico. Nosotros ahí tenemos, digamos, algunos puntos. Vemos que efectivamente, dependiendo del índice de confianza empresarial que lo publica en este caso el Banco Central, muestra que sí, efectivamente existe una recuperación de la confianza del sector empresarial. Existen determinados sectores que quieren dar cuenta de que la situación no es como muestra la información o como muestran los datos. Sin embargo, yo creo que los datos están ahí, son de conocimiento público y pueden ser en este caso contrastados con otra información, pero lo que queremos dar cuenta es que nosotros estamos en primer lugar reflejando o construyendo un sistema económico distinto. Y ese sistema económico distinto tiene que partir de diferentes puntos de análisis. Por un lado es importante el crecimiento de la producción, pero por otro lado también es importante que esa producción genere empleo, no así como lo hacía, por ejemplo, cuando aumentaba el PIB a través, por ejemplo, del oleoducto de crudos pesados, pero no se generaba empleo. O el traslado también en que esa generación de empleo también se traslade en aumento de poder adquisitivo de la población. ¿A qué se debe y se genera ese éxito justamente dentro de ese cambio que le han dado? Bueno, yo soy optimista, pero tampoco soy triunfalista. No creo que estamos en una fase de éxito total. Creo que hay puntos que se han avanzado. Pero están en ese camino. Y hay temas que tenemos que seguir trabajando. Esos temas están recogidos en la Agenda de Política Económica 2011-2013, pero básicamente lo que cambia es un cambio de enfoque, un cambio de paradigmas, donde antes lo que importaba era solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y no importaba, digamos, cómo eso se trasladaba en desigualdad, por ejemplo, en indicadores de pobreza, en indicadores de demanda, en indicadores de poder adquisitivo. Nosotros vemos, por ejemplo, que se hace una apología al crecimiento en el caso peruano, pero no necesariamente la población se encuentra en mejores situaciones económicas o sociales que en el pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las formas como medimos determinadas situaciones, porque eso puede estar escondiendo realidades, sobre todo de aquella población que siempre ha estado excluida y que no puede acceder a mejores situaciones sociales y económicas. Es que ese fue el marco del diferencial que nos dicen Perú y Colombia crecen y Ecuador está en la mitad dentro de ese marco. Sí, yo digo, efectivamente, nosotros, primero recordemos que en el año 2009, el año de mayor crisis mundial, el Ecuador no decreció. El Ecuador creció en 0.36% a nivel total y 0.9% a nivel del PIB no petrolero. Eso ha hecho que nosotros tengamos, digamos, partamos de un nivel más alto, con lo cual el año 2010 cerramos con un 3.5% de crecimiento, que es positivo, pero sobre todo lo que es positivo es el crecimiento en la parte no petrolera, que tuvimos un crecimiento de aproximadamente 4.6%. Lo que nos bajó el crecimiento en el 2010 fue la parte petrolera. Y ahora vemos una recuperación, como le decía, sobre todo en el último trimestre del 2010, con la incorporación del campo Pañacocha,
que da cuenta de que nosotros estos trimestres y el año 2011 vamos a tener una recuperación constante. Por lo tanto, creo que lo interesante dentro de este cambio de paradigmas es cómo logramos hacer que este crecimiento no caiga por goteo a la población, sino sea un crecimiento que incorpore mayor población, que incorpore mayor mano de obra y que sobre todo sirva para que todos nos estemos mejor. Creo que aquí, como le decía, implica que, por ejemplo, un indicador que nunca antes se analizaba, la cobertura de la canasta básica, sea un indicador a monitorear todo el tiempo. Este indicador de la cobertura de la canasta básica nos dice que la población que gana el salario mínimo alcanza a cubrir el 90% del costo de la canasta básica. O sea, una familia que gana, digamos, en este caso, el salario mínimo alcanza a cubrir el 90% de la canasta básica, mientras que antes esto estaba en niveles del 60%, 63%, y poco importaba esta capacidad de compra o esta demanda que tenía sobre todo la población que tiene ingresos mucho más bajos. Ya. Dentro de este marco, justamente para aquello se planifica, se hace y se trabaja, y por ello quieren hacer justamente la agenda de la política económica. ¿En qué va a consistir esta? Ustedes van a hacer lanzamiento esta semana. Esta semana hacemos la presentación pública de la agenda de política económica, a la cual están todos bienvenidos, y sobre todo dentro de esta agenda partimos en este caso de una coyuntura internacional distinta, digamos, si bien es cierto, algunos países todavía no logran recuperarse de la crisis, nosotros tenemos que tener eso en cuenta, pero sobre todo tenemos en cuenta el aparecimiento de los BRICS, de los países denominados emergentes. Ecuador sí ha logrado recuperarse. El Ecuador ha logrado recuperarse muy bien, pero nosotros no tenemos que perder de vista, en este caso, lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en la Unión Europea, que son economías que todavía no logran recuperarse de la crisis, pero sobre todo hay un cambio muy importante, que mientras antes los países desarrollados tradicionales jugaban un rol importantísimo en la composición de la demanda, ahora son los países emergentes quienes juegan un rol fundamental y con los cuales nosotros tenemos que tener una relación estratégica. La agenda parte de esta coyuntura internacional, recoge el diagnóstico de la situación económica ecuatoriana y define cuáles son nuestras prioridades de cara, digamos, a estos próximos 3 años. Yo le podría mencionar que hay muchos elementos sobre los cuales hemos trabajado, pero hace falta profundizar. Incluso con los datos del censo económico vemos que existen algunos puntos a consolidar, que ya los habíamos detectado, y le pongo uno, por ejemplo, el tema del financiamiento productivo, que es algo de competencia, en este caso, del Consejo de Política Económica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos que garantizar que en este caso las empresas tengan acceso a financiamiento de más largo plazo a menor costo. Esto es un elemento fundamental que lo estamos trabajando, por un lado, a través del mercado de valores y por otro lado, a través del fortalecimiento de la banca pública. Ese es alguno de los puntos que se recogen en la agenda de política económica. Hay otros en los cuales nosotros aportamos, digamos, y simplemente lo que hacemos es apoyar a la agenda, por ejemplo, de la transformación productiva.